Después de aquella batalla con los minotauros, Celestia, el hada negra, se retiraba todos los días a lo alto de la montaña, un lugar que solo ella conocía. Allí se extendía un pequeño claro rodeado de majestuosos árboles centenarios. Sus copas formaban un dosel natural, dejando filtrar apenas algunos rayos del sol que iluminaban el suelo cubierto de musgo. El viento soplaba suavemente, susurrando secretos antiguos entre las hojas. Allí, en la soledad y el silencio, Celestia encontró un refugio para su alma atormentada. Sentada en una roca cubierta de líquenes, Celestia pasaba horas reflexionando sobre su vida y su pasado. Sus pensamientos, siempre centrados en la figura de su padre, se entrelazaban con el recuerdo y las historias que había escuchado desde niña. Este enigma la perseguía desde que tenía memoria, un rompecabezas incompleto que necesitaba resolver. Sabía, según las narraciones de su madre y otras hadas, que su padre era un ser malvado y cruel. Las historias describían a un minotauro feroz, temido por todos, cuyas acciones habían sembrado terror y destrucción. Sin embargo, en el fondo de su corazón, algo se resistía a aceptar esa versión sin haberlo conocido personalmente. Había una voz interior, un instinto que le decía que debía haber más en la historia, una verdad oculta que aún no había salido a la luz. Mientras el sol comenzaba a descender y el cielo se teñía de colores cálidos, Celestia se levantaba y emprendía el regreso. Las sombras se alargaban y el bosque tomaba un aire misterioso, pero ella, con una determinación renovada, se prometía que un día descubriría la verdad sobre su padre. Sabía que solo enfrentando su pasado podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Un día, incapaz de soportar más la incertidumbre, Celestia decidió buscar a su madre, el hada Fabela, para obtener respuestas. Con el corazón latiendo con fuerza, recorrió el bosque encantado, siguiendo los senderos que había conocido desde niña. Los árboles, altos y antiguos, parecían susurrar entre ellos mientras Celestia avanzaba. Finalmente, llegó a un claro escondido, un lugar donde los rayos del sol iluminaban un pequeño santuario natural. En el centro del claro, rodeada por un halo de luz mágica, se encontraba Fabela. Su madre irradiaba una belleza etérea, con un aura luminosa que parecía transformar el entorno en un escenario de ensueños. Las flores alrededor de Fabela florecían con colores brillantes y las mariposas de múltiples tonalidades revoloteaban a su alrededor, atraídas por su energía. Celestia se acercó con cautela, sus pasos silenciosos sobre la suave hierba. Cuando Fabela alzó la vista y vio a su hija, una sonrisa cálida cruzó su rostro, pero se desvaneció rápidamente cuando Celestia expresó su deseo de conocer a su padre. La atmósfera cambió de inmediato, y el brillo en los ojos de Fabela se convirtió en una mezcla de miedo y tristeza. Al escuchar la petición de su hija, Fabela se quedó en silencio por un momento, como si las palabras la hubieran golpeado fuertemente. Su magia luminosa parecía titilar, reflejando su agitación interna. Con voz entrecortada, le explicó a Celestia que su padre era un ser extremadamente peligroso y que la guarida de los minotauros donde él se encontraba era un lugar al que nunca debía acercarse. «No sabes lo que estás pidiendo, Celestia», dijo Fabela, con ojos llenos de preocupación. «La guarida de los minotauros es un sitio oscuro y cruel. Tu padre, él es uno de ellos, y ellos son despiadados. Te prohíbo rotundamente que te acerques a ese lugar». Pero Celestia no podía ser detenida tan fácilmente. La curiosidad y el anhelo de conocer a su padre eran demasiado fuertes, un fuego inextinguible que ardía en su pecho. Decidida a descubrir la verdad, desobedeció a su madre y esperó hasta la caída de la noche, cuando el bosque se envolvía en sombras y el canto de los grillos llenaba el aire. Con cada paso, Celestia sentía el crujido de las hojas secas bajo sus pies. El viento susurraba entre los árboles como si intentara advertirle del peligro que se avecinaba. La luna llena alta en el cielo proyectaba una luz pálida que guiaba su camino. El bosque, normalmente un lugar de paz y serenidad, se había transformado en un laberinto de misterios y amenazas. Finalmente, después de una larga y tensa caminata, llegó a las cercanías de la temida guarida de los minotauros. Oculta tras un matorral espeso, observó la entrada de la caverna.
una oscura abertura flanqueada por rocas imponentes que parecían formar una boca monstruosa. Frente a la entrada, varios minotauros patrullaban, sus siluetas robustas recortándose contra la luz tenue de las antorchas que sostenían. Desde su escondite, Celestia los observaba con atención, su corazón latiendo con fuerza. Los minotauros eran criaturas imponentes, con cuernos retorcidos y ojos fieros que brillaban con la luz del fuego. Cada movimiento de sus musculosos cuerpos reflejaban una fuerza temible, y sus rugidos esporádicos resonaban en la noche enviando escalofríos por su espalda. Mientras los vigilaba, Celestia se preguntaba cómo identificaría a su padre entre ellos. Las historias que había escuchado no le daban suficientes pistas. Sabía que era diferente de los demás, pero cada minotauro que pasaba frente a sus ojos se parecía al anterior. Celestia sabía que no podía arriesgarse a ser descubierta, pero también comprendía que debía actuar con rapidez y astucia. Necesitaba un plan para acercarse lo suficiente y descubrir la verdad sin ser atrapada. Con cada segundo que pasaba, la resolución se fortalecía y la esperanza de encontrar a su padre la impulsaba a seguir adelante. A pesar del miedo que sentía en lo más profundo de su ser, Celestia tenía un don especial. Podía comunicarse con los animales del bosque. Ese talento heredado de su madre le había permitido desarrollar un profundo vínculo con las criaturas que habitaban aquel lugar encantado. En momentos de necesidad, los animales siempre respondían a su llamado, sabiendo que Celestia era una amiga protectora. En esta ocasión, decidió llamar a un pequeño colibrí, conocido por su velocidad y agudeza visual. El diminuto pájaro, con sus plumas iridiscentes que reflejaban los colores del arco iris, acudió de inmediato al escuchar su suave llamada. Celestia se agachó hasta estar a su nivel, susurrándole al oído con delicadeza. «Necesito tu ayuda, amigo mío», le dijo. «Debo descubrir la verdad sobre mi padre. Vuela hasta la guarida de los minotauros y encuentra información para mí». El colibrí, consciente de la gravedad de la misión, ascendió con un leve movimiento de su pequeña cabeza. Con un aleteo rápido, se elevó en el aire, desapareciendo en un destello de colores. Mientras volaba, el colibrí atravesó el denso follaje del bosque, zigzagueando entre las ramas con destreza. Finalmente, llegó a la entrada de la oscura y temible guarida de los minotauros. Allí, en las sombras, encontró a un viejo amigo, un murciélago de alas membranosas y ojos brillantes que había vivido entre los minotauros durante muchos años. El murciélago, con su sabiduría acumulada a lo largo del tiempo, había visto y escuchado muchas cosas. El colibrí se posó cerca del murciélago y con un trino suave llamó su atención. El murciélago, al reconocer al mensajero y comprender la urgencia de la situación, decidió compartir lo que sabía. «Celestia es la hija de Rocco, el minotauro», dijo el murciélago en tono grave. «Hace muchos años, Rocco se enamoró de un hada, algo que sus semejantes consideraron una traición. Por este amor, fue encarcelado en una celda oscura y fría donde ha permanecido desde entonces. Rocco no es como los otros. Es un ser de buen corazón, castigado injustamente por seguir los dictados de su corazón». El colibrí escuchó atentamente cada palabra, grabando la información en su memoria. Una vez que el murciélago terminó su relación, el colibrí emprendió el vuelo de regreso, deseoso de llevar las noticias a Celestia. Regresó al claro donde Celestia esperaba con impaciencia. Al verlo, su corazón se aceleró. El colibrí se posó en su hombro y comenzó a relatarle todo lo que el murciélago le había contado. Con cada palabra, los ojos de Celestia se llenaban de lágrimas de emoción y sorpresa. «Mi padre», murmuró, comprendiendo por fin la verdadera naturaleza de su progenitor, y dijo: «Debo salvarlo». Llena de una nueva determinación y con el apoyo de los animales del bosque, Celestia supo que la verdad sobre su padre era diferente de lo que le habían contado. Ahora, con un plan en mente y la esperanza en su corazón, se dispuso a rescatarlo, sabiendo que su misión no solo era justa, sino también necesaria para reunir a su familia. Los animales y Celestia planearon un audaz rescate. En el corazón del bosque encantado se reunieron bajo la luz plateada de la luna. Los animales
de todas las formas y tamaños se acercaron a Celestia con miradas decididas. Zorros astutos, ciervos ágiles, búhos de ojos penetrantes y hasta los pequeños ratones de campo. Cada uno traía sus propias habilidades para contribuir al plan. Celestia, con su capacidad de comunicarse con ellos, planeó una estrategia meticulosa. Dividieron las tareas. Los búhos volarían silenciosamente para vigilar. Los zorros se encargarían de distraer a los guardias y los ciervos usarían su fuerza para abrir el camino. La noche del rescate, el grupo se movió con una sincronización impecable. Celestia liderando el camino, sus alas negras apenas visibles en la oscuridad. Los búhos volaban por delante, vigilando cualquier movimiento sospechoso. Cuando llegaron a la guarida, los zorros se escurrieron entre las sombras, provocando ruidos para desviar la atención de los minotauros que patrullaban. Mientras tanto, los ciervos, con una fuerza impresionante, empujaban rocas y desenterraban raíces para abrir un camino oculto hacia la entrada trasera de la guarida. Adentrándose en el oscuro laberinto de túneles, Celestia y su grupo avanzaban con cautela. Las paredes de la caverna estaban cubiertas de moho y el aire era denso y húmedo. Los rugidos de los minotauros resonaban a lo lejos, haciéndoles recordar constantemente el peligro que corrían. A cada paso, Celestia sintió su corazón latir con fuerza, pero no se detuvo. Finalmente, llegaron a la celda oscura y profunda custodiada por un robusto minotauro. Siguiendo el plan, los búhos crearon un alboroto en otra parte de la cueva, atrayendo al guardia lejos de su puesto. Aprovechando la distracción, Celestia y los ciervos rompieron el candado oxidado con precisión y rapidez. Cuando la puerta se abrió con un chirrido metálico, reveló la figura de Rocco, encadenado y debilitado por años de encierro. Rocco, aturdido y confundido, fue liberado por los ciervos que rompieron sus cadenas con sus pezuñas fuertes. A duras penas podía creer lo que estaba ocurriendo. Una vez fuera de peligro, guiados por el mismo camino secreto, el grupo salió de la caverna y se internó nuevamente en el bosque, lejos del alcance de los minotauros. En un claro iluminado por la luna, lejos del peligro inmediato, Rocco se detuvo y miró a Celestia con ojos llenos de confusión y sorpresa. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. «¿Por qué me has salvado?». Con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa, Celestia le respondió, sintiendo una mezcla de alivio y emoción: «Soy tu hija. Me enteré de tu amor por mi madre, el hada Fabela, y de cómo la ayudaste a escapar. Gracias a ti, estamos vivas». Las palabras de Celestia resonaron en el aire cargadas de un significado profundo. Rocco, al escuchar la verdad, sintió una oleada de emociones. Los años de sufrimiento y aislamiento parecieron desvanecerse al comprender que su sacrificio no había sido en vano. El reencuentro con su hija, a quien nunca había conocido, era la prueba de que el amor que había sentido por Fabela había dejado un legado duradero. En medio de esta revelación apareció Fabela. Surgió entre los árboles, envueltas en una luz resplandeciente que reflejaba su magia natural. Su cabello dorado flotaba alrededor de su rostro, y sus alas transparentes brillaban con un resplandor suave bajo la luz de la luna. Al ver a Rocco y Celestia juntos, su corazón se detuvo en un momento, incapaz de procesar la realidad que tenía ante sus ojos. Rocco, el minotauro que una vez amó, estaba allí, libre, junto a su hija. Fabela avanzó lentamente, sus ligeros pasos y silenciosos sobre la hierba. La incredulidad en sus ojos era evidente mientras se acercaba a la escena. Rocco, conmovido al verla, no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla, un reflejo de los años de sufrimiento y la esperanza que nunca perdió. Celestia, con el corazón latiendo con fuerza, se volvió hacia su madre con una mezcla de emoción y confusión. «Madre, ¿por qué nunca me contaste la verdad sobre mi padre?», preguntó Celestia, su voz llena de un ángel doloroso. Fabela, con lágrimas rodando por sus mejillas, se acercó y tomó las manos de su hija. «Lo hice por temor, Celestia», respondió Fabela. «Temía que algo terrible te sucediera. Aunque Rocco es un buen minotauro, los demás son despiadados y peligrosos. No quería arriesgar tu vida». Cada palabra de Fabela estaba cargada de dolor y remordimiento.
Había vivido años con el miedo constante de perder a su hija y la revelación de la verdad era un peso que finalmente podía liberar. Rocco, escuchando la confesión de Fabela, sintió un profundo respeto y amor por ella, entendiendo el sacrificio que había hecho para proteger a Celestia. En ese instante, la verdad y el amor triunfaron sobre el miedo y la crueldad. Celestia, Rocco y Fabela se abrazaron, formando un círculo de ternura y comprensión. La magia de ese momento parecía resonar en todo el bosque, como un susurro de reconciliación y esperanza. Las estrellas brillaban más intensamente y el aire se llenó de una sensación de renovación y promesa. Desde aquel día, la montaña dejó de ser un lugar de soledad para Celestia. En cambio, se convirtió en un símbolo de la fortaleza y el amor que los unía. Rocco, ahora libre, se unió a ellas y juntos comenzaron a reconstruir lo que el destino les había arrebatado. La familia, finalmente reunida, encontró su camino hacia la paz y la felicidad, demostrando que el amor verdadero siempre encuentra la manera de prevalecer. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.